Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Nobel de Fisiología y Medicina 2025. Hablamos con Jorge Laborda. Cada año el anuncio de los premios Nobel marca un momento de reflexión sobre los avances que transforman nuestro conocimiento del mundo. En esta ocasión, el galardón de Fisiología y Medicina reconoce progresos muy relevantes en el campo de la inmunología. Por suerte para nosotros, en Cienciaes contamos con un experto en la materia, Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, donde imparte docencia en esta disciplina desde hace más de 2 décadas. Hoy, como en tantas otras ocasiones, volvemos a convertirnos en sus alumnos. Jorge nos ayudará a comprender la secuencia de acontecimientos que culminaron en lo que el Comité Nobel describe como descubrimientos relativos a la tolerancia inmunológica periférica. Escuchémosle. Comenzamos Hablando con Científicos con Jorge Laborda. Buenos días, buenas tardes, buena ciencia. Buena ciencia, Jorge. Bueno, esta vez vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina que se ha concedido ahora en 2025 a Mary Bramcoe, espero pronunciarlo bien, Fred Ramsdell y Simon Sakaguchi. Estos son los nombres, pero lo importante es el porqué, ¿no? ¿Por qué lo han concedido? Sí, es interesante porque efectivamente, primero gracias por la invitación otra vez, a pesar de la frecuencia en la que colaboramos, pero evidentemente este premio Nobel pues me hace ilusión hablar de él porque es un tema de inmunología que, como a lo mejor algunos oyentes saben, es una de mis ciencias favoritas. Hemos hecho algunos programas de inmunología en la pandemia para explicar el sistema inmunitario y llevo impartiendo inmunología pues un cuarto de siglo, ¿no?, en la universidad. Así que es una materia fascinante que me interesa mucho y que me alegra evidentemente que hayan dado el premio Nobel de Medicina y Fisiología pues a 3 investigadores que han hecho un importante descubrimiento sobre el sistema inmunitario. Y el descubrimiento, lo que dice el premio Nobel, el Comité Nobel, es que se lo otorgan por sus descubrimientos relativos a la tolerancia inmunológica periférica, porque está la tolerancia central, vamos a hablar de eso, vamos a explicar esto también un poquito, y la tolerancia periférica. ¿Qué es la periférica? Pues lo que no es central, como diría. Pues explícate un poquito más, que nos hemos quedado igual. A ver, la central es la que se produce, ¿dónde se producen los linfocitos? En los órganos linfoides, en la médula ósea o en el timo, luego hablamos de esto. Y la periférica es la que se produce en la periferia, es decir, una vez que los linfocitos han salido ya, se han generado, se han producido esos linfocitos, que son el ejército que nos defiende, ¿verdad? Pues esos linfocitos salen de los ganglios linfáticos, de la médula ósea, y se encuentran en la periferia del organismo. Vamos, la piel, el pulmón, los riñones, donde sea que tengan que estar, donde sea que patrullen, están patrullando por todo el sistema linfático, eso es la periferia. Y el premio Nobel pues se otorga por sus descubrimientos relativos a la tolerancia inmunológica en la periferia. ¿De acuerdo? Tolerancia inmunológica. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir tolerar? Pues tolerar quiere decir, en el caso del sistema inmunitario, no reaccionar contra, no atacar. O sea, ser tolerante, vamos. Efectivamente. Ignorar, por ejemplo, es también tolerancia. Es decir, no me doy cuenta de que el antígeno está ahí, el enemigo está ahí, lo que sea esté ahí, lo ignoro. Bueno, pues evidentemente lo tolero, claro. O sea, lo tolero desde el punto de vista del sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario pues tiene una función que es fundamental, que es atacar a las células que son extrañas, a los organismos extraños, los virus, las bacterias extrañas, y tolerar y dejar vivir en paz a las células que sean propias del organismo, claro.
Entonces, vamos, esto es al fin, el lema del sistema inmunitario. Los organismos infecciosos deben ser eliminados, los no infecciosos, como por ejemplo la microbiota de nuestro intestino. Porque, a ver, no todos son células nuestras. Hay células que son extrañas que nos van a hacer daño, hay células que son nuestras, las de nuestros órganos. Y luego además están las células, exacto, las células que están dentro de nosotros, que no son patógenas, que no nos hacen daño, al revés, estamos en simbiosis con ellas. Me parece que son alrededor de 1 kilo de bacterias que podemos tener o más en el intestino. Si las contamos, tenemos 10 bacterias por cada una de nuestras células. De hecho, se dice que el ser humano es un saco de bacterias, ¿no? Es una descripción poética del ser humano, ¿no? Un saco de bacterias que las pasea calentitas dentro del intestino y les da de comer. O sea, realmente, porque ahora hay muchísimas más bacterias a nivel individual que células en el organismo, ¿no? Bueno, entonces, esto es claro, esos organismos no tienen que ser atacados, tienen que ser tolerados, tienen que ser controlados. A ver, tolerados podría ser no atacar, controlar quiere decir atacar de manera regulada, porque si se me descontrola la microbiota, también puedo tener penetración bacteriana y puedo tener infecciones también. Es decir, puedo tener infección intestinal, hay enfermedades intestinales debido a que no se controla bien la reproducción de la microbiota. Claro, pero ese control significa atacar cuando es necesario. O atacar a un cierto nivel. Es decir, estoy produciendo, por ejemplo, un cierto nivel de anticuerpos. Y ese nivel de anticuerpos me elimina el exceso de bacterias. Es decir, deja que las bacterias se reproduzcan, pero que no se aglomeren. Con lo cual hay una parte que son eliminadas, son secretadas. Las heces, que en cada vez que vamos al servicio, ¿verdad? Eliminamos bacterias de la flora intestinal. O sea, es una manera de eliminar. El moco intestinal también atrapa las bacterias. O sea, hay una serie de mecanismos de control para dejar un estado estacionario. O sea, la flora intestinal tiene que estar en un estado estacionario, que quiere decir, las bacterias que nacen son igual a las que mueren o a las que salen. Las gallinas que entran por las que salen, que decía aquel, ¿no? Pues en este caso, las bacterias que entran por las que salen y dejarlo todo en estado Sí, estacionario. vale, tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio es fundamental. Entonces, bueno, esos son mecanismos de control que otro día, si quieres, hablamos de ellos, pero en principio eso existe, saber que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo consigue todo esto el sistema inmunitario? Pues lo que hace es generar detectores, que yo llamo. Detectores que se unan con fuerza a moléculas o a fragmentos de moléculas que sean extrañas al organismo. Es decir, para poder atacar al enemigo lo tenemos que detectar. Esto es una cosa que es impepinable, lógica. Lo que pasa es que tenemos que generar detectores que detecten al enemigo, pero no generar detectores que se unan con fuerza a moléculas nuestras. A ver, porque claro, si se unen con fuerza, ¿eh? Con fuerza, esto es muy importante. Es muy importante por lo que luego diré, pero lo digo ya. Nuestro organismo va a generar detectores que nos van a atacar, que van a ir contra nosotros. O sea, lo va a hacer. Esos detectores, algunos tienen que ser así, es decir, tienen que detectar nuestras propias moléculas. Ahora lo explico. Otros no. Pero en cualquier caso, vamos a tener esos detectores que nos pueden atacar. Lo que tenemos que conseguir es que no se unan con fuerza a lo nuestro puro. A nuestra pura identidad no se tienen que unir con fuerza. O sea que en principio los detectores son una forma de señalizar algo, ¿no? Para eso son. Sí, cuando se unen a la molécula que detectan, el linfocito que las tiene o la célula que lo tenga esos detectores, porque hay varios tipos de detectores, vamos a hablar de los linfocitos de momento. Bueno, pues cuando detecta eso, recibe una señal, es decir, envía la información hacia el interior de la célula y la célula pone en marcha genes, pone en marcha mecanismos que le van a permitir reaccionar a esa información, atacar a ese enemigo, hacer cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, los linfocitos TCD8, que se conocerán por la pandemia, que eran los que mataban a células infectadas por virus, esos linfocitos normalmente no hacen nada, a menos que detecten algo en la superficie de la célula infectada. Entonces, al detectarlo, se activan y cuando se activan, atacan a esa célula. Vale, o sea, es una señal de alarma que se dispara y en ese momento ya empieza el ataque en toda regla. Pero los detectores simplemente lo que van es a marcar. Sí, exacto. El ataque, a ver, el linfocito cuando se activa se tiene que dividir, tiene que generar un ejército de clones, que ya también en su día hablamos del ataque de los clones. Bueno, pues efectivamente es el ataque de los clones y se tiene que dividir, tiene que haber como un ejército de linfocitos especializados para esto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la generación de los detectores, ¿cómo se hace? Nosotros no nacemos con los detectores ya preparados.
No nacemos así. Sería básicamente imposible. Es decir, si tuviéramos que tener un gen que produjera una proteína, porque estos detectores son proteínas, vienen de los genes. Los genes son los que producen las proteínas. Si tuviéramos que tener un gen para cada proteína que tienen los linfocitos, un gen maduro para cada uno, en nuestro genoma, pues no sé, no he hecho el cálculo, pero nuestro genoma podría ser, qué sé yo, 100 veces mayor, 1000 veces mayor, 50 veces mayor, no sé, una cantidad enorme de veces mayor. Y no podríamos tener el ADN necesario, es decir, no podríamos albergar todo ese genoma, toda esa información en nuestras células. Sin embargo, los linfocitos, cada uno de ellos va a tener un gen, uno, que se va a formar a la medida que el linfocito se madura en la médula ósea o madura en el timo, que es un órgano que está cerca del corazón, pegado aquí en el pecho, ¿verdad? Pues va a tener un gen maduro que se va a generar por un mecanismo al azar. Es decir, lo que tenemos en nuestro genoma es como una serie de fragmentos de genes, ¿verdad? Imagínate una baraja tiene 40 50 cartas, dependiendo de dónde sea la baraja, y el gen maduro, cada gen maduro está hecho por 4 cartas, vamos a poner. Entonces, todas las células tienen la baraja. La baraja son fragmentos pequeñitos. De esa baraja van a elegir 4 cartas al azar. Y de esas 4 cartas combinadas de varias maneras, evidentemente las cartas son letras del ADN, son trocitos de letras del ADN. Esas letras combinadas, en orden, me van a dar un gen maduro. O sea, dependiendo de las cartas que se escojan y del orden en el que se unan, sale un detector u otro. Así que la variedad puede ser inmensa, claro. Eso es. Imagínate los 4 palos de la baraja, ¿no? Los oros, los bastos, las espadas y no sé qué era el otro, no me acuerdo ya, porque no hace mucho que no juego a las cartas. Ya de copas. La de copas, ahí está. Ya le has dado. Bueno, pues esa. Cojo una de cada una, ¿vale? ¿Verdad? Y combino 4. Entonces, bueno, ahí salen muchísimas más. Evidentemente, hay más mecanismos de diversidad. Es decir, vamos a generar miles de millones de genes O distintos. sea que hay miles de millones de posibilidades de unir esas cartas de la baraja, ¿no? Miles de millones de Y posibilidades. cada linfocito solo escoge una. Va a tener uno. Cada linfocito saca las 4 cartas que le tocan. En la analogía que estamos haciendo, sacan esas 4 cartas y se queda con ellas. Y esas 4 cartas generan un detector. Es decir, esas 4 cartas, que son trozos de ADN, lo que hacen es tener un gen maduro que tiene la información para generar un detector. ¿Un detector contra qué? No sabemos contra qué. No lo sabe el linfocito, no lo sabe nadie. Un detector. O sea, un detector es un detector que simplemente encaja con una determinada molécula. O sea, sirve para detectar una molécula concreta, aunque en principio no se sepa para qué sirve esa molécula. Exacto. Va a detectar una determinada molécula, así es. Sí. Entonces, bueno, pues estos detectores, pues eso, van a detectar cualquier molécula externa que no afecte a la identidad de nuestras células o que la afecte. Aquí tenemos un reparto de trabajo. Vamos a ver, ya que la cosa se complica. Tenemos 2 tipos de linfocitos, los B y los T. Los B son los que van a hacer los anticuerpos. También van a generar detectores, que son los anticuerpos. Los anticuerpos pegados a la membrana sirven de detector. Y cuando el linfocito se activa, los secreta fuera para que ese anticuerpo en la sangre, en los líquidos, se pegue al antígeno. ¿Vale? Bueno, esos linfocitos B lo que hacen es generar detectores que van a detectar cualquier cosa externa que haya por ahí. No saben qué, insisto, ningún linfocito sabe a qué se va a pegar. Pero entre todos los millones de linfocitos que hay, se van a pegar prácticamente a cualquier cosa externa, cualquier molécula, cualquier estructura que sea propia de un virus, de una bacteria, de un hongo, de lo que sea. O sea, no se pega en nuestras células en principio. En principio no, porque cuando se están generando los detectores hay un mecanismo de tolerancia central que sucede, en este caso en la médula ósea, que es donde se generan los linfocitos T, que detecta, o sea, está examinando a ver si el linfocito B se une fuertemente o no a nuestros antígenos ahí en la médula ósea. Si se une fuertemente, recibe una señal de suicidarse. O sea que hay ahí un paso de prueba. Se Exactamente. prueba. Si de alguna manera se une con nuestras células, es eliminado, descartado. Eliminado. Y si no se une, pues vale, sirve. Aunque no sabemos a qué se va a unir. Hay más mecanismos de evitar, no solamente que se muera, hay otro que se llama la anergia, que hace que el linfocito no reaccione, pero en cualquier caso, cuando se están generando esos detectores en los linfocitos B,
que no están destinados a unirse a nuestras propias moléculas, no se tienen que unir a nuestras propias moléculas de ninguna manera, si es posible, esos son eliminados. Pero ahora tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T, la paradoja de esto, que es complicado, es que estos sí están destinados a unirse a nuestras moléculas. O sea, nuestras moléculas, nuestras células, tienen todas, bueno, todas, hay dos tipos de este tipo de moléculas, hay unas que están en todas las células y otras que no, pero en principio hay unas moléculas que están en todas nuestras células que son capaces de mostrar antígenos, una estructura en la membrana de la célula a la cual los linfocitos T que se generan van a reaccionar. Es decir, los linfocitos T se van a generar con detectores que detectan nuestras moléculas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues mira, la filosofía de esto es un poco la siguiente. Hay una serie de microorganismos, que en particular son los virus y las bacterias intracelulares, que viven dentro de las células. Se pueden meter dentro. Claro, si se meten dentro, los anticuerpos no pueden llegar y la única manera de detectar que está dentro de la célula es que la célula muestre que está infectada, que tiene algo dentro que le está infectando. Y eso lo tiene que mostrar en la superficie de la membrana. O sea, es como tener mala cara cuando uno está enfermo, ¿no? Exactamente. Es como tener mala cara cuando uno está... Exacto. Las células están equipadas para mostrar mala cara si están infectadas. Y eso significa que modifican algunas de las moléculas de la superficie, ¿no? Efectivamente. Hay unas moléculas especializadas en mostrar la cara, digamos, el estado de salud de la célula. Esas moléculas están bien si la célula está sana. Pero si la célula ha sido infectada, van a capturar trocitos de péptidos de las proteínas del microorganismo que la infecta y lo van a poner en la membrana. Entonces, los linfocitos van a tener detectores que se pegan muy poco, muy débilmente, a nuestras moléculas cuando la célula está sana. Ajá, vale. Cuando la célula está sana no hay ningún problema. Pero cuando la célula ha sido infectada y esas moléculas que están ahí en la superficie mostrando la identidad de la célula, la personalidad de la célula, esas moléculas han sido modificadas por la infección del virus o la infección de una bacteria, entonces algún linfocito, alguno, podrá detectar eso y podrá atacar a la célula y matarla. Entonces la idea del sistema inmunitario es, como no sé lo que hay fuera, yo sé lo que tengo yo. Lo que tengo yo, eso puedo hacer detectores para detectar lo que es mío. Pero no los puedo detectar muy fuertemente, porque si no me activo y puedo matar a lo mío. Ajá, o sea que la fortaleza de la detección marca la reacción del linfocito. Exactamente. Si se conecta débilmente, no reacciona el linfocito, es tolerante. Eso es tolerante. Así Pero es. si se une fuertemente, entonces sí se activa y ahí se acabó la tolerancia y empieza la guerra. Ahí empieza el ataque, exacto. La activación pasa en los ganglios linfáticos también, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, la idea es, en general, del sistema inmunitario es, como no sé más que lo que tengo yo, no sé lo que puede venir fuera, pues yo hago una serie de detectores para mí, que detectan lo mío, pero poco, lo detectan débilmente. Ahora, eso sí, cuando esto mío haya sido modificado, entonces alguno de mis detectores que detectan lo mío detectarán con fuerza, al haber sido modificado, detectarán con fuerza lo que me ha modificado lo externo. Pero eso significa entonces que cada uno de esos linfocitos T es diferente, porque al final, dependiendo del virus, así será la cara que ponga. Efectivamente. Y por lo tanto las moléculas que ponga, y hay que detectar esas moléculas en concreto. Y eso no lo pueden hacer todos, lo hacen solo algunos. Lo hace uno el que lo detecta. Es decir, la célula es infectada por el virus y a lo mejor muestra en la superficie 3, 4 o 5 moléculas modificadas, no sé, 50, las que sea, una cantidad, pero no muestra todas. Y esas moléculas modificadas solo las pueden detectar pues 10 o 5 o 15 linfocitos, que son los que pueden detectarlas. Claro, que son los que tienen las 4 cartas adecuadas para que les toque precisamente ese... Efectivamente, lo que les ha salido las cartas de la baraja adecuadas para detectar eso. Entonces, esos son los que se van a activar y van a reaccionar, se van a dividir y van a atacar. Los demás no. Los demás no detectan nada porque esa modificación que ha hecho el virus no la detecta el detector. Es decir, no hace que su detector se una con fuerza. Con lo cual solo son unos pocos Claro, linfocitos. no cuadra con sus 4 cartas, no cuadra, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación, con lo cual tenemos una situación
Con los linfocitos B es más fácil, porque los linfocitos B no están hechos para detectar lo nuestro, están hechos para detectar cualquier cosa extraña. Ese es el reparto del trabajo que decía yo. Y los linfocitos T, en cambio, están hechos para detectar lo nuestro y detectarlo fuertemente cuando eso nuestro es modificado por algo extraño. Sí, si yo he entendido bien, entonces existen dos posibilidades de que un organismo enferme en ese sentido, ¿no? Uno, que estén las bacterias o los virus o las bacterias por ahí pululando por la sangre, que ofrezcan, digamos, sus moléculas digamos, externas o alienígenas, vamos a decir, y luego hay otra posibilidad que sean las células infectadas que en su superficie muestran que tienen una infección y por lo tanto modifican sus propias moléculas, ¿no? Y los B detectan unas y los T detectan otras. Así es, Ajá, sí. Entonces, vale, bueno, claro, bien. evidentemente los B lo que hacen es neutralizar esas moléculas, se unen con los anticuerpos, generan anticuerpos y neutralizan una toxina, algo que favorece el crecimiento bacteriano. Y los T lo que van a hacer, por ejemplo, en el caso de un virus, y en general lo que van a hacer es intentar matar a la célula infectada, porque esa célula infectada pues se ha convertido en traidora, ha sido subyugada por el virus, Saco de virus, claro. utilizada, claro, es un saco de fábrica de virus nuevos y evidentemente si no hago nada contra esa célula, que antes era de las mías, pero ahora se ha convertido de los otros, o sea, ha sido, pues esto es como la película esta de los body snatchers, o no sé cómo se llamaba en inglés, que eran unos alienígenas que te infectaban y te contagiaban y te convertían en la otra Zombies. tribu, ¿no? Había los buenos que eran los normales humanos y los otros que habían sido infectados y que eran de los otros. Bueno, y eso, Hay claro, muchas películas de pues eso, esas. eso sí hay que acabar con ellos, porque si no nos van a convertir a todos. Desgraciadamente nos van a infectar todos. Es decir, si no matáramos a las células infectadas, los virus infectarían a todo el organismo o a todo un órgano y evidentemente nos iban a matar. Pero en ese caso, si hay un virus antes de infectar una célula que esté por ahí, por la sangre, ¿sería detectado por las B? Podría ser detectado por los anticuerpos, claro, efectivamente. Podría ser detectado por los anticuerpos bloquearían que el virus entrara y entonces el virus no infectaría, porque si el virus no entra en la célula no infecta. Pero si los anticuerpos no son suficientes, porque claro, no es que el anticuerpo y el virus y ya, no, hay una cantidad de virus, una cantidad de anticuerpos, tiene que haber una cantidad suficiente de anticuerpos para que se peguen a todos los virus, a todos los sitios de pegación, o sea, de unión, perdón, de los virus a las células, tienen que estar bloqueados todos. O sea, esto no es una llave y una cerradura, no. Hay miles de cerraduras en la célula y miles de llaves o cientos de llaves que tiene el virus. Si con que me deje una, a lo mejor o dos, ya es suficiente como para que el virus entre. Con lo cual tengo que tener suficientes anticuerpos. Como nunca, y los tienen que encontrar. Los anticuerpos están por ahí bailando en el líquido. Esto no van dirigidos, están bailando, con la temperatura agitándolos por aquí y por allá. Si hay suficientes, van a bloquear todo. Si no hay suficientes, pues no bloquearán todo. Si el virus se encuentra con la cerradura y tiene una llave libre, pues podrá entrar. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya ha entrado el virus, pues hay que hacer otra cosa. Y esa otra cosa es detectar que la célula ha sido infectada, intentar decirle a la célula, oye, estás infectada, la célula puede detectar el virus, va a bloquear la síntesis de proteínas, va a impedir que el virus se reproduzca a toda velocidad en la propia célula y además va a dar la alarma, o sea, como sus moléculas modificadas, diciendo a los demás de manera muy altruista, soy un peligro, tengo un virus dentro, me tenéis que venir a matar. Y los linfocitos T, cuando se han activado, si la van a detectar, que eso es prácticamente tarde o temprano la van a detectar, esperemos que sea Más bien temprano. antes que después. Eso es. Pues cuando la detecten, la van a matar, van a inducirle poros, le van a meter enzimas por esos poros, y esos enzimas van a causar la muerte de la célula infectada por apoptosis. Entonces, esto es lo que sucede. Claro, como acabo de decir, el mecanismo este de generación al azar, pues es un mecanismo biológico que en principio genera células T que no deberían reaccionar fuertemente con lo nuestro, y eso es lo que sucede en el timo. En el timo hay un proceso en el que si una célula T ha recibido esas cuatro cartas, genera un detector que reacciona fuertemente en ese momento con nuestras propias moléculas, que no hay infección ni nada, es decir, el timo ahí está, el timo sin infección ni absolutamente ni nada, entonces esa célula es inducida a morir. Se muere por apoptosis. Es lo que se llama el proceso de selección negativa. Selección negativa selecciona negativamente, es decir, elimina a las células que reaccionan demasiado fuertemente con nosotros. Pero tenemos dos problemas.
con este proceso. El primero es que no es infalible. Como cualquier proceso biológico, vamos a tener un porcentaje de fallo. Y eso quiere decir que algunas células que reaccionan con lo nuestro van a salir del timbo, van a ir a la periferia. Ya no estamos en la parte central, van a ir a la periferia y esas células nos podrían atacar. Ya, o sea, es como tener un gran ejército en el que en principio todos son enemigos, tanto lo nuestro como lo ajeno. De esos se selecciona a aquellos que van a atacar los nuestros y se eliminan. Alguno de ellos, a pesar de todo ese proceso, escapa, sale y al salir, claro, es al final enemigo de lo nuestro. Claro. Y luego el otro problema que hay es que no podemos ser demasiado stringentes con el proceso de selección negativa. Porque si eliminamos a cualquier linfocito que reaccione un poquito, demasiado fuerte con lo nuestro, eliminaríamos por muerte, mataríamos a tantos linfocitos que nos quedaríamos con muy poca diversidad de detectores. Es decir, no tendríamos suficientes detectores para detectar lo que nos puede modificar nuestros organismos, los microorganismos que nos infecten. Es decir, yo me tengo que quedar con una población de linfocitos suficientemente diversa como para que pueda detectar el 99,9%, vamos a poner, de las modificaciones que me hagan los virus o las bacterias que entren. Si soy muy estringente en eso, muy estricto, no voy a poder detectar todo. Entonces podría ser que, vale, no me voy a atacar yo, es decir, al ser muy estricto, elimino los linfocitos que me atacan a mí del todo, los elimino del todo, pero al hacer eso, resulta que dejo como huecos para que los virus puedan llegar, modificar las células, pero no voy a tener linfocitos que lo van a detectar. Porque como los he eliminado muchos, pues no tengo suficientes para detectar esa modificación. Claro, con la cantidad de moléculas que habría que detectar, que pertenecen a microorganismos enemigos, por ejemplo, o virus, bacterias y demás, y aquellas que modifican nuestras propias células también, si eres muy estricto a la hora de seleccionar esos soldados que van a luchar contra ellas y eliminas la gran mayoría, pues al final quedarían huecos por cubrir, ¿no? Con lo cual me quedo vulnerable a ese ataque. Bien, pues vamos a tomarnos un pequeño descanso, vamos a dejarlo ahí y continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Jorge Laborda, que como sabéis es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Jorge lleva un cuarto de siglo enseñando inmunología en la universidad y justo este año el Premio Nobel de Fisiología y Medicina ha sido concedido a 3 investigadores que han hecho un descubrimiento en esta materia. Repito la frase que dice el Comité Nobel: por sus descubrimientos relativos a la tolerancia inmunológica periférica. Ha sido concedido el premio Nobel a Mary Branco, Fred Ramsdell y Simon Sakaguchi. Muy bien, Jorge. Hablabas de cómo el cuerpo genera, digamos, soldados, esos linfocitos, que lo que tienen que hacer es detectar moléculas. Cuando esas moléculas pertenecen a un organismo que nos infecta, a una bacteria, a un virus, a una célula infectada por virus, es conveniente que las detecten y las detecten con fuerza para disparar
toda la serie de mecanismos que permitan destruirlas. Pero también puede ocurrir que detecten moléculas que pertenecen a nuestras células de manera natural, que no han sido modificadas por nada exterior, y entonces se produce una reacción autoinmune que puede provocar una enfermedad grave. Claro, hay que hacer una selección de esos linfocitos, hay que eliminar aquellos que detectan de una manera fuerte nuestras propias moléculas, pero esa eliminación decías que no debe ser muy estricta, porque si se eliminan todos los que de alguna manera detectan nuestras propias moléculas, podría ocurrir que nos quedáramos sin linfocitos suficientes para defendernos de otras enfermedades. Más o menos esto era lo que explicabas. Exactamente. Así que tenemos que el mecanismo falla y hay algunos linfocitos que tendrían que morir, que salen, y que el mecanismo no puede ser muy estricto, porque si es muy estricto, entonces no tenemos una variedad de linfocitos, una población de linfocitos suficiente como para ser eficaz en controlar las infecciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya esto se sabía a finales del siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado. Y lo que pensaban ya los investigadores es que si esto funciona así, pues tenemos todos células que nos van a atacar. Es decir, como parte de nuestro repertorio de linfocitos, vamos a tener linfocitos que nos van a atacar. Y la cuestión es, entonces, ¿por qué no nos atacan? Porque tienen que estar. ¿Por qué no nos atacan? ¿Vale? Entonces, a finales de los años 60, ya hubo un par de investigadores, se llamaron Gerson y Koldo, que realizaron unos interesantes, complejos experimentos, como la mayoría de los de inmunología, con los cuales pudieron proponer que había linfocitos T reguladores. Es decir, linfocitos T que no se destinaban a atacar a las células modificadas, sino que se destinaban o se dedicaban a regular, a frenar el ataque de linfocitos que eran autorreactivos, es decir, que nos atacaban a nuestras propias células sin ser infectadas. O sea, una especie de policía que vigila a los propios, no sea que alguno se vaya a desmadrar, ¿no? Sí. Una especie de policía que efectivamente pues está por ahí patrullando y que los hace que efectivamente esos linfocitos que nos atacarían pues frenen sus impulsos y no nos ataquen. Entonces esto es en los años 60, finales de los años 60 del siglo pasado. En la misma década, en Japón, hay un par de investigadores que se llaman Nishizuka y Sakakura, que colaboraron después con el premio Nobel Sakaguchi. De hecho, yo creo que alguno pudo ser hasta mentor, son mayores que Sakaguchi, de una generación anterior. Y estos publicaron un artículo en la revista Science en el año 69, en el que describen los resultados de estudios con ratones hembra, a las que le habían extirpado el timo en la infancia. Es decir, le quitan el timo a estas ratonas hembra. Y estas hembras, estas ratonas, se convierten en infértiles, no pueden reproducirse, porque resulta que tenían una enfermedad autoinmunitaria, es decir, le quito el timo, que es donde se están produciendo los linfocitos T, y cuando se lo quito a los 3 días, eso es verdad, tiene que ser 3 días después del nacimiento, no valía un día, no valían 7 días, era a los 3 días. Cuando le quito el timo a los 3 días, las ratonas, las ratoncitas, generan una enfermedad autoinmunitaria que se llama ooforitis, que ataca al ovario y que las convierte en infértiles. Pero si le quitan el timo a los 7 días, esto no sucede. Es decir, se lo tenían que quitar en un momento determinado en el cual, al quitarle el timo en ese momento, se impedía la generación de linfocitos T que evitaba la enfermedad. Parecía que esto es lo que sucedía. Porque estaban en el timo. Es decir, eran linfocitos T. El timo solo produce linfocitos T. Entonces, si le quitaba el timo en ese momento, pues se producía la enfermedad. Además, esta enfermedad podían evitarla, esos investigadores, si le quitaban el timo a estas pobres ratoncitas, pero se inyectaba a los animales con células de timo que procedían de otros ratones. Es decir, le quito el timo, desarrollan autoinmunidad a los 3 días de haber, o sea, se le quita el timo a los 3 días. Pero esa autoinmunidad la puedo frenar si le inyecto células de timo, pero de otros ratones normales. Esos ratones normales tienen que tener células que frenan la acción de las células que están causando la autoinmunidad. Y son células T, son células de timo. Entonces, estos resultados indicaban claramente que algunas células del timo eran las que eran capaces de inhibir la respuesta autoinmunitaria.
Esos investigadores también hicieron un experimento en el que hicieron un extracto de timo, una especie de sopa de timo, e inyectaron esta sopa a ver si la sopa era capaz de inhibir, y no fue capaz de inhibir, con lo cual la idea era, ya en ese momento, que había células del timo que eran capaces de frenar la respuesta autoinmunitaria. Claro, o sea, que la sopa realmente es moléculas. Moléculas solubles, No hay células no vivas. hay Ajá. células vivas. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, que cuando a los 7 días se inyectaba células del timo, sí funcionaba, y si se le inyectaba una solución, una sopa que no tiene células, no funcionaba. Eso es, no funcionaba. Sí, bueno, a los 7 días le extirpaban el timo a los 3 días y unos días más tarde le inyectaban las células de timo, funcionaba, la enfermedad no se producía, pero si lo hacíamos con un extracto soluble, con moléculas solubles, pues esto no funcionaba. O sea, eso indicaba que eran células. ¿Vale? No obstante, esto no fue fácilmente aceptado por la comunidad científica, porque esto de que hubiera células que frenaran la respuesta inmunitaria, y pues en fin, era un poco raro. Y luego que hubiera células que atacaran a nuestros órganos, que estuvieran ahí siempre, pues es también raro. Yo para mí pienso que había dos conceptos difíciles de tragar. Uno, que teníamos células autoinmunitarias todo el rato. Y dos, que teníamos una policía que estaba ahí luchando por las células autoinmunitarias. Vamos a ver, ¿no sería mejor no tener esas células para empezar? Es decir, ¿por qué voy a tener células que me atacan y células que tienen que evitar que me ataquen? Bueno, ahora lo sabemos. La razón es la que he dicho antes. Si elimino mucho todo el repertorio de células, pues entonces me quedo, o sea, me quedo vulnerable al ataque de los demás. Entonces tengo que tener un repertorio amplio y eso supone que voy a tener células que me ataquen. Para evitar el problema, necesito células que eviten que esas células me ataquen a mí. Claro, eso no lógicamente, eso no tenía lógica. Claro, en aquellos tiempos esto no tenía lógica. Claro, tú ya nos has contado la historia y más o menos podemos entender por qué, pero en aquellos tiempos había que averiguar ese por qué. Efectivamente, en esos momentos no se sabía ni cómo se generaban los detectores, ni que eran al azar, ni nada todavía. O sea, es decir, realmente era la prehistoria casi el principio de la inmunología, casi podríamos decir, ¿no? A nivel de la inmunología, desde luego, moderna, ¿no? Entonces, en estudios subsiguientes, que ya participó este hombre Sakaguchi, que es uno de los premios Nobel del año 25, pues se comprobó que la enfermedad autoinmunitaria dependía de la raza de ratones, que no era igual en una raza que en otra. Además del ovario, algunos otros órganos podían estar afectados. Por ejemplo, se podía afectar el tiroides, o podía estar afectado el epitelio del estómago. Podía haber ratones que tuvieran afectado más de un órgano, no solamente el ovario o el epitelio, sino más a la vez. O sea que había un componente genético. Las razas de ratones son evidentemente genéticamente diversas, y si funciona en una cosa y en otra es otra cosa, tiene que haber un componente genético que posiblemente se sabe hoy pero no vamos a entrar, tendrá que estar seguramente relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, que son las moléculas que identifican a las células, es decir, que dan la identidad a las células. Cada célula tiene moléculas de ese complejo mayor de histocompatibilidad, y cada raza de ratones puede tener unas variantes diferentes de estas moléculas. Es decir, van a mostrar su identidad de manera distinta, y eso quiere decir que los linfocitos van a reaccionar mejor o peor con determinadas de estas moléculas según la raza de ratón que las tenga. Con lo cual tendríamos inmunidad, o sea, mejor dicho, autoinmunidad, pues distinta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en los años 70 y 80? Pues que se sigue investigando con esto, se sigue investigando que hay células T supresoras que se llaman los linfocitos T supresores, los que son los reguladores, y muchas de estas investigaciones pues no dan los resultados esperados, hay una cierta confusión, se sigue insistiendo en que sean células, no células, sino que sean moléculas, es decir, la gente no cree que sean las células las que supriman, tiene que ser algún tipo de hormona, algún tipo de algo que inhiba, algún factor, algún factor Sí, inhibidor, algún un factor bloqueante, tipo pero no. tóxico, factor tóxico, una toxina, ¿no? Eso es lo que pensaban. Las sustancias no se descubren, se genera una polémica entre los que defendían la existencia de los linfocitos supresores y los que defendían que no, que eran algún tipo de moléculas, a pesar de todo, que todo eso eran artefactos experimentales, es decir, que el resultado de los anteriores era debido a que, pues claro, no generaban, no tenían suficiente tecnología, digamos, para hacer bien los experimentos. Estamos hablando de los años 60, en fin, podría haber algún tipo de error, X, ¿no? Y al principio pues ahí hay una polémica. Entonces, Sakaguchi, al principio de los años 80, que era en ese momento un joven investigador, participó, no obstante, ahora en unos estudios que demostraron ya con solidez
que las células causantes de la autoinmunidad eran linfocitos T. Así que esto ya Sakaguchi ya lo demuestra, hay un estudio y eso es uno de los méritos que tiene. Y además hubo estudios posteriores detrás de este que fue un poco seminal, este inicial. Sakaguchi no participa en ellos y demuestran estos estudios que tanto las células responsables de la autoinmunidad como las que lo frenan son linfocitos T. Es decir, lo que hemos dicho. Las células autoinmunitarias, las que producen la enfermedad autoinmunitaria, que hay unas cuantas enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Son linfocitos T. Las que las impiden, las células que las impiden, son también linfocitos T. Y además son linfocitos T de una clase particular que se llaman los linfocitos T CD4. Hay dos tipos fundamentales, los CD4 y los CD8. Los CD8 son los que matan a las células infectadas por virus. Y los CD4 van a generar citocinas, moléculas, etcétera, que van a dar órdenes, van a organizar y van a coordinar un poco la respuesta inmunitaria. Entonces, esto es un poco lo que hay respecto de los linfocitos T CD8. Esos son muy específicos, matan a las células infectadas. Y los CD4 sí que hay varias clases. Unos ayudan a los neutrófilos, otros ayudan a los macrófagos, otros ayudan a los linfocitos B a hacer anticuerpos. Y otros son la policía del sistema inmunitario. Son las células T reguladoras. Entonces, ya tenemos de momento la historia de que ya tenemos linfocitos T que son reactivos y que son inhibidores, pero hubo un estudio clave que demostró sin lugar a duda la existencia de estos linfocitos T reguladores, que es el que hacen Sakaguchi y sus colaboradores en los años 90 del siglo pasado y que lo publican en el año 95. Y en estos estudios lo que hacen es que, como acabo de decir, hay varios tipos de linfocitos TCD4, unos que ayudan a los linfocitos B, en fin, hay varios tipos, ¿no? Estos linfocitos se pueden separar, porque cada linfocito, cada grupo de linfocitos TCD4, digamos que tiene unos marcadores, unas moléculas distintas que hacen que, bueno, las podemos distinguir. Entonces, lo que hicieron estos investigadores es que utilizaron una serie de anticuerpos. Con los anticuerpos se pegan a los linfocitos de una clase, pero no se pegan a los de otra. Y con esos anticuerpos yo puedo seleccionar, sacar de una muestra, ¿vale? Con distinta tecnología, sacar de una muestra unos linfocitos concretos, de esos TCD4, pero concretos, ¿vale? Entonces, esto lo hacen a partir de ratones sanos. Es decir, estos ratones no tienen autoinmunidad, ¿vale? Y no tienen ninguna enfermedad ni nada. Bueno, pues los purifican a partir de ratones sanos que, bueno, tienen estos linfocitos TCD4 que tienen unas moléculas concretas. Estas clases de linfocitos lo que hacen es inyectarlos a ratones para ver cuál puede generar la enfermedad autoinmunitaria y cuál la puede evitar. O sea que realmente lo que hacen es, haciendo un símil, ¿no? Si todos somos seres humanos, hay unos humanos, digamos, que son ladrones y otros que son policías. Lo que hacen es diferenciar unos de otros, extraer los ladrones por un lado y las policías por otro, y probar independientemente con cada uno de ellos, para poder identificar cuál es cuál. Es decir, separar a aquellos que producen la enfermedad autoinmunitaria de aquellos que atacan a estos y por lo tanto hacen de policía y evitan que se produzca esa enfermedad. Eso es. Es decir, hay algún linfocito TCD4 de los que tengo que si lo inyecto a un ratón de una estirpe concreta, que se llama la estirpe nude, la estirpe esta, la única característica que tiene es que no puede rechazar trasplantes. Es decir, no puede rechazar células extrañas. Si a estos ratones les inyecto células de otro ratón, no las van a matar. Entonces voy a ver que esas células que no las ha matado, ¿qué le hacen al ratón? Entonces lo que encuentran es que había, de estas distintas clases de linfocitos, había dos clases, digamos, o dos separaciones mayores de acuerdo a dos moléculas, ¿vale? Una que tenían poca cantidad de una molécula que se llama CD5 y otros que tenían mucha de esta molécula. Van a inyectar las dos, ¿no? La que tiene alto nivel y la que tiene baja nivel. Bueno, pues los que tienen alto nivel de esta molécula son los que impiden el desarrollo de la enfermedad autoinmunitaria. O sea que esos investigadores son capaces de extraer linfocitos TCD4, separarlos en clases, en varias clases, inyectar estas clases particularmente en dos, unas que tienen poca cantidad de una molécula y otras que tienen mucha cantidad de una molécula. Las que tienen poca cantidad pueden generar autoinmunidad o no hacer nada. Las que tienen mucha son las que evitan la enfermedad.
Y esas linfocitos T, pues ya digo, concluyó, o sea, la conclusión de estos experimentos, pues fue ya prácticamente sin ningún espacio para la duda, ¿no? Bastante impactante. Y ya como hemos mencionado antes, pues los ratones normales, los normales, tienen células que son capaces de generar autoinmunidad. Es decir, son autorreactivas, van a reaccionar contra lo nuestro. Y van a tener también células que son capaces de frenar la reacción autoinmunitaria. Y esas células están coexistiendo en ratones normales, están conviviendo allí. Y del equilibrio de las dos surge la salud del ratón, ¿no? El equilibrio del sistema inmunitario que ataca lo que tiene que atacar y no ataca lo que no tiene que atacar. Claro, entonces, para entender lo que ocurría con esas ratoncitas que le quitaban el timo en el tercer día y que generaban la autoinmunidad, podríamos decir que entonces esas ratoncitas generaban esos linfocitos T que atacaban a sus propias células hasta el tercer día. Pero en ese espacio de esos 3 primeros días no se generaban los otros, los de la policía, es decir, los que iban a controlarlo. Esos se generaban después. O sea, el proceso de generación lleva una secuencia de tiempo, ¿no? Exactamente. O sea, si le quitas el tercer día, todavía no se ha generado a la policía y por lo tanto el proceso autoinmune se dispara, ¿no? Y acaba atacando sus propios órganos. Eso es. O sea, el proceso tiene que ser, claro, continuado en el tiempo, pero no sucede todo a la vez. Ajá. Hay un momento en determinados días que se tiene que generar esa policía. Si yo le quito el timo cuando se ha generado la policía, evito que se genere la policía, pues entonces si se han generado células anteriores que no va a tener la policía, no les van a frenar la policía, no las puede frenar porque no está, pues van a generar autoinmunidad. Vale, ya, ahora se entiende. Sí, eso se puede interpretar de esa manera. Bueno, se sabe hoy, ¿eh? Hoy se sabe que hay un montón, durante incluso el desarrollo del ratón, hay determinados linfocitos que se van generando determinados días. Es decir, el embrión genera un determinado tipo de linfocitos, qué sé yo, del día 16 al 17 de edad embrionaria. Y del 17 y 18 hace otra cosa. Y el 18 y 19 hace otra cosa. Estamos hablando de 21 días nada más de gestación del ratón. Entonces, sí, esto se sabe que se generan así. Entonces, en este caso parece que también pasaba lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, una vez que hicieron esos experimentos, Sakaguchi y sus colaboradores pues continuaron trabajando para ver qué tipo de linfocitos eran realmente estos, qué tipo de células T reguladoras son, y estudiaron estas células y descubrieron que las células T reguladoras, es muy interesante esto, las células T reguladoras eran un conjunto de las células TCD4 que tenían elevadas cantidades de un receptor para una interleucina, para una molécula, una interleucina, se llama la interleucina 2, que es una de las más importantes para el sistema inmunitario, porque es la que permite que las células sobrevivan y que se reproduzcan. Entonces, esto es muy interesante porque, como hemos dicho antes, los receptores estos que se generan en el timo van a detectar nuestras propias moléculas y las van a detectar poco. Si las detectan poco, no tienen una señal para morir. Si las detectan muy fuertemente, tienen una señal para morir y mueren. Eso es la selección negativa que hemos hablado antes. Pero las intermedias, hay una serie de linfocitos que van a tener moléculas detectoras que van a detectar nuestras moléculas no lo suficientemente fuerte como para que se puedan morir, ¿vale? Pero sí que lo van a detectar con más fuerza que las otras, que las normales. Estos linfocitos podrían, una de dos, o sobrevivir o morir. Lo que ha sucedido a lo largo de la evolución es que se han seleccionado estos linfocitos que reaccionan un poco demasiado fuerte, que podrían morir, que no lo hagan, porque son capaces de detectar esta interleuquina 2 que les va a hacer sobrevivir. Los demás linfocitos no pueden detectarla. Estos sí la detectan y estos van a sobrevivir en condiciones en las que deberían morir. Y estos linfocitos que sobreviven son los linfocitos de la policía. Es decir, los linfocitos reguladores. Es decir, son linfocitos que detectan nuestros antígenos fuertemente, que se van a activar, por tanto, que han sobrevivido porque no los hemos matado, porque pueden sobrevivir gracias a esta interleuquina 2. No los matamos, no mueren en el timo, pero se convierten en la policía. Es decir, van a detectar nuestros antígenos, pero cuando lo detecten, lo que van a hacer va a ser
por varios mecanismos, frenar la actividad de otros linfocitos que puedan haberlos detectado también. Pero claro, detectan nuestros antígenos porque los han detectado en el timo, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue una cosa bastante interesante y bueno, y parece que ha quedado claro que estas células T reguladoras son las que reaccionan moderadamente fuerte contra lo nuestro, que sobreviven, que se convierten en esa policía. Las células que generan la autoinmunidad son las que se han podido escapar, porque ya digo que el mecanismo no es perfecto y se convierten en células autorreactivas, o células, digamos, normales que por algún otro mecanismo o algún otro problema pueden llegar a detectar alguno de nuestros antígenos cuando no deberían. Pero bueno, siempre tenemos estas células T reguladoras que están ahí para evitar el ataque autoinmunitario. Claro, porque al final tanto los que provocan la reacción autoinmune, que es decir, los que reaccionan contra nuestras propias células, escapan del timo, y los otros también reaccionan contra células nuestras. O sea, la policía también reacciona porque al final van a matar linfocitos que están provocando la enfermedad, pero también son nuestros y no tienen células, no tienen moléculas extrañas, digamos. O sea, que escapan los dos por el mismo proceso, pero uno se convierte en policía y otro en ladrón. Exacto. Uno se convierte en policía, hombre, y otro no es que sean ladrón. Algunos hay ladrones, pero otros son el ejército que nos va a defender. Lo que pasa es que siempre hay en ese ejército que nos va a defender algunos linfocitos que pueden, en fin, activarse de manera inadecuada ante determinadas cosas y esos también hay que frenarlos. Entonces, estas células T reguladoras pues quedaron claras ya, ¿no? Bueno, has descrito lo que hizo Simon Sakaguchi, pero el Premio Nobel de Medicina de 2025 se lo han dado a 3 personas por partes iguales, ¿no? Están además Mary Branco, del Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, en Estados Unidos, y Fred Ramsdell, de Sonoma Biotherapeutics, de San Francisco, también en Estados Unidos. ¿Qué hicieron estos? Lo que hicieron estos fue participar en el descubrimiento de un gen cuya actividad es necesaria para que se generen las células T reguladoras. Es decir, hay un gen que tiene que funcionar correctamente y que si no está, no se generan estas células T reguladoras. Y este gen es un factor de transcripción, que se llama, que son proteínas, son genes que lo que hacen es regular, activar o inhibir el funcionamiento de cientos de otros genes. Lo que hacen estos genes es como dar la personalidad a las células. Ya sabemos que cada célula tiene en funcionamiento una serie de genes, que es lo que hace que la célula sea la que tiene que ser. La célula de una neurona lo es porque tiene unos genes funcionando, una célula del intestino lo mismo, la célula de la retina igual. Entonces, las células T reguladoras tienen que tener una serie de genes funcionando, que las distinguen de las que no son las policías estas, ¿verdad? Es decir, los linfocitos no reguladores no tienen los mismos genes funcionando que los que son reguladores. Entonces, este gen, el FOXP3, es un factor de transcripción que va a poner en marcha, va a transcribir, a hacer la transcripción, a generar los ARNAs mensajeros necesarios para que las células T se conviertan en esas células T reguladoras y tengan la maquinaria necesaria para poder regular, para poder hacer su función. ¿De acuerdo? Entonces, este FOXP3 es una especie de maestro regulador, que se llama, porque es un gen muy importante, es como la parte central, el director de orquesta, digamos, de los genes que tienen que funcionar para generar a las células, en este caso las células T reguladoras. ¿De acuerdo? Entonces, este FOXP3, como digo, es el factor de transcripción maestro y el descubrimiento de este gen, pues no se hace por estos señores que les dan el premio Nobel. O sea, realmente el gen es descubierto en el año 82. Hay un investigador, se llama Powell, que publica un artículo en el que describen una familia, estamos hablando de estudios de genética, encuentran una familia un poco rara, que tiene 19 varones que están afectados de una extraña enfermedad, no hay ninguna mujer afectada, y la enfermedad parece que está ligada al cromosoma X, porque solo los varones están afectados. Ya sabemos que cuando una enfermedad está ligada al cromosoma X, es genética, como los varones solo tienen un cromosoma X, que han heredado de su madre, no tienen dos, pues no pueden compensar si hay una mutación. O sea, claro, no tienen otro que pueda cubrir la falta, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, si heredas una mutación importante, pues vas a tener una enfermedad solo si eres varón.
Pero si eres mujer, no, porque tienes el otro cromosoma. ¿De acuerdo? Entonces, Y no puede ser que esté en el cromosoma Y. En ese caso también afectaría solo a los varones, ¿no? también, pero el cromosoma Y no tienen prácticamente muy poquitos genes del sistema inmunitario. Ah, vale. Realmente la mayor parte de los genes que están afectando el funcionamiento del sistema inmunitario son del cromosoma X. Hay muchos genes del sistema inmunitario en el cromosoma X y muchos del sistema nervioso también. Esto ya hemos hablado, me parece que seguro que yo he contado algo de esto del cromosoma X hace ya tiempo, porque es un cromosoma muy importante para la evolución humana, precisamente porque concentra algunos genes muy importantes que si son mutados, el varón, el pobre, va a mostrar el defecto inmediatamente y no se va a poder reproducir. Con lo cual ese gen, esa mutante va a ser eliminado de manera muy expeditiva, mucho más expeditiva de la población que si estuviera en otro cromosoma, donde sí que podría ser compensado, o sea, podría estar enmascarado. El cromosoma X no enmascara, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una familia con 19 varones afectados. Los niños mueren a los 2 o 3 años. Y solamente vivió uno hasta 10 años y otro vivió 30 años. Ese sí que fue un milagro. El que vivió 30 años no sé cómo lo pudo conseguir. En cualquier caso, esta enfermedad es bastante rara porque además es bastante, en fin, realmente muy horrible, ¿no? Es una enfermedad horrible. Te genera endocrinopatía que se llama, es decir, problemas hormonales, endocrinos. También tenemos problemas entéricos, o sea, intestinales. No puedo digerir bien alimentos. Y también tenemos dermatitis. Todos estos síntomas son autoinmunitarios. Es decir, cuando tengo problemas endocrinos, la diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria, se sabe hoy. Matamos a las células beta del páncreas, no tenemos insulina, diabéticos. El epitelio del intestino, por ejemplo, bueno, la flora intestinal no se puede controlar bien, pero hay ataque al epitelio del intestino, pues no tenemos absorción alimenticia adecuada, con lo cual tenemos este problema también. Y luego dermatitis, pues la típica inflamación de la piel. Es decir, eran todos síntomas que ya lo proponen en el año 82, que son eh, propios de unas enfermedades autoinmunitarias, de una hiperactividad del sistema inmunitario. Entonces, ¿cómo se llama esta enfermedad? Hoy se llama IPEX. Hay una serie de casos en España y en el mundo. Se llama IPEX por sus siglas en inglés, de endocrinopatía, está ligada al cromosoma X, enteropatía, etcétera. Bueno, estos son, ¿cómo se llama la enfermedad? IPEX. Bueno, esto es en el año, ya digo, 82. 18 años más tarde, en el año 2000, hay un grupo de investigadores que tampoco no están estos que les han dado el premio Nobel, se llaman Chatila y otros colaboradores, y publican la identificación de mutaciones en un gen en dos niños que están afectados de esta enfermedad, que no están relacionados familiarmente, es decir, son de dos familias distintas que tienen la enfermedad, identifican el mismo gen mutado, a este gen le llaman JM2, pero más tarde, debido a que se analiza el gen y se ve que este gen es de la familia de las FOXP, pues le llaman FOXP3. Pero realmente este es el primer artículo que yo he visto en donde se publica la identificación de que esta enfermedad, el IPEX, estaría causada por una mutación en el FOXP3 en humanos. Bueno, aquí tenemos, hasta aquí está más o menos clara la cosa, pero en el año 91, antes de que publicaran esto en humanos, se describe una estirpe de ratones, una raza de ratones que se llama la rata Scurfy, que es autoinmune. Es decir, tiene un montón de enfermedades autoinmunitarias. Y aquí es donde viene la colaboración de los otros dos premios Nobel, de Mary Bronscoe y Frank Ramsell. Publican en 3 artículos en Nature Genetics, en Nature Genetics, en el año 2001, publican que esta estirpe de ratones, Scurfy, es enferma, tiene la enfermedad autoinmunitaria porque tiene mutado el gen FOXP3. Con lo cual, lo que hacen estos investigadores es realmente descubrir que esta estirpe de ratones es la equivalente a la IPEX humana y que efectivamente tienen una enfermedad autoinmunitaria. Bueno, tienen la piel escamosa, la de la dermatitis la tienen arrugada, ojos enrojecidos, tienen el bazo y los ganglios linfáticos inflamados, lo cual es todo típico de enfermedades autoinmunitarias. Morían a las 3 semanas de edad los ratones, con lo cual, claro, estamos teniendo una vida muy corta, igual que los niños. Y todos estos síntomas eran compatibles con un ataque autoinmunitario y era pues el FOXP3 el que causaba esta enfermedad. Entonces, todavía quedaba
por cerrar el círculo de la historia y demostrar que las mutaciones en FOXP3 eran las que impedían que se generaran las células T reguladoras. Y esto, Sakaguchi otra vez interviene y 2 años más tarde, después de que publicó que había células T reguladoras y de que el gen del síndrome IPEX era el FOXP3, pues Sakaguchi y su grupo publican un artículo también en la revista Science en el que demuestra que el gen responsable de las células T reguladoras es FOXP3. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues quitan este gen, hacen técnica de ingeniería genética, quitan el gen y ven que las células T reguladoras que ellos han identificado antes no están, lo ponen y ven que están. O sea, realmente a veces la biología molecular no es más que quitar y poner una pieza. O sea, pongo la pieza es un gen, lo quito, pues eso no funciona, lo pongo, vuelve a funcionar, pues claramente esta demuestra que efectivamente los ratones tenían este gen fosfet3 mutado, este gen fosfet3 era el responsable de generar las células T reguladoras y esa era la razón por la que los ratones tenían esta enfermedad autoinmunitaria y la razón por la que la enfermedad de IPEX está en los seres humanos, porque efectivamente es el gen FOXP3 el que está mutado. Bueno, veo que ahí intervienen muchos actores, ¿no? Y no todos reciben el premio Nobel. ¿Por qué se lo han dado a estos y no a otros? Porque al fin y al cabo las investigaciones van desvelando poco a poco toda una historia y si falta un eslabón se rompe la cadena y no se llega al descubrimiento, ¿no? Pues eso está en la descripción del comité. Pero es que además, después de que el comité decide que le voy a dar el premio Nobel a esta gente por haber descubierto las células T reguladoras, o por haber descubierto que FOXP3 es el gen que las produce, ¿por qué no se lo dan al grupo de Chatila que fue el primero que descubrió que IPEX estaba causado por la mutación FOXP3, que aunque no le llamaron FOXP3, le llamaron JM2, pero era el mismo gen? Pues no lo sé. No sé si es que igual se han muerto ya los investigadores o el autor intelectual murió. Ya sabemos que los premios Nobel no se otorgan a gente fallecida. No sé si es que no consideraron, se han olvidado. No me di cuenta de que lo habían publicado antes. La gente luego protesta, manda una carta de protesta. A ver, no puede ser, no me han dado el premio Nobel cuando fui yo el primero. Esto ha pasado otras veces. No lo sé. Natural porque no hay investigación que sea que hagan solo 2 o 3 personas. Eso es Exacto, y imposible. esa es la otra cuestión del premio Nobel. ¿Por qué se le da el premio Nobel, se le otorga a Mary Brankow y a Fred Ramsell, que publican esos artículos, los tres que he mencionado antes en Nature Genetic, los publican con otros cuantos investigadores, claro, no son ellos solos. Y se lo dan a ellos. Entonces, no sé qué investigaciones habrá tenido que hacer el Comité Nobel para llegar a la conclusión de que estos sí, con esta contribución que han hecho, sí tienen el premio Nobel y los otros, pues no. Pero bueno, ahí queda un poco la... Debe ser complicado de todas formas formar parte de ese comité porque al final te lloverán tortas por todos sitios, ¿no? Sí, sí, vamos, te tienen que, efectivamente. Vamos, es que claro, tiene que ser o un criterio muy claro. A ver, Sakaguchi no hay problema. Yo creo que Sakaguchi, una vez que decidimos dar el premio Nobel a este tipo de descubrimiento, pues está claro que él contribuye de una manera muy importante. Pero otra cosa polémica es que dividen el premio Nobel en tres partes iguales. Hay veces que dan medio premio Nobel a uno y el otro medio a otros dos. No, en este caso no, se lo da un tercio a cada uno. Cuando, desde mi humilde opinión, después de haber hecho la investigación de qué ha pasado, que lo que acabo de contar, hombre, Sakaguchi creo que ha contribuido un poco más que los demás, porque realmente fue el primero que demostró las células T reguladoras, en fin, yo creo que se merecería un poquito más de premio Nobel. Pero bueno, no se lo han dado, ¿eh? Lo han repartido entre tres. Muy bien, Y ya está. muy bien, muy interesante. Entonces, bueno, pues ahí queda la historia un poco del premio Nobel, la importancia del descubrimiento, la importancia de las células T reguladoras. Lo que pasa es que esto no ha llegado mucho a la clínica, ¿eh? Es decir, no hemos podido o no hemos sabido la comunidad científica manejar a las células T reguladoras para, por ejemplo, curar enfermedades autoinmunitarias. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que al final tenemos un montón de enfermedades autoinmunitarias y vendría muy bien con esos conocimientos para poder luchar contra él. Claro. Bueno, pues eso no se ha desarrollado mucho en la clínica. No sé muy bien por qué. En este sentido no me he metido mucho a investigar, pero la cosa clara es esa. Es decir, no puedo inyectar células T reguladoras, no sé, alguien que tenga lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmunitaria, o que tenga esclerosis múltiple o algo así, cualquier otra enfermedad, e intentar evitarla o intentar minimizarla.
No sé por qué. No sé si es que una vez que ya están activadas las células T del todo, la policía no puede con ellas. Es lo mismo que, claro, la policía puede lo que puede. Pero si hay un montón de malhechores ya que se han reproducido, el clon se ha generado y hay muchas, pues a lo mejor la policía no puede evitarlo. Pero claro, la policía no podría evitarlo en un estado normal. De lo que se trata en la clínica es de manipular a las células, de reproducirlas, de crearlas, de crecerlas, inyectarlas y que haya muchos más policías, en este caso. Eso tampoco parece que se haya hecho. Yo ya digo, desconozco el tema, ¿eh? Pero lo que sí que está claro es que este tipo de manipulaciones, al revés, es decir, generar células que ataquen, por ejemplo, al cáncer, que ataquen a la leucemia, pues esto se ha hecho y hay bastante éxito con la terapia esta TECAR que se llama, que hace poco salió una noticia de unos niños con leucemia que los habían curado con este tipo de terapia. Y se trata de eso, se trata de modificar no a la policía, sino en este caso a los que atacan, para que haya más y más atacantes y que ataquen a las células que yo quiero que ataquen, en este caso células de leucemia. Bueno, aquí se trataría de hacerlo al revés, ¿no? De evitar que ataquen a células que no quiero que ataquen. Pues ahí estamos un poco retrasados en el tema. No, y en última instancia el sistema inmunitario es tan sumamente complejo, como solo hay que Y oírte. bueno, yo aquí salto por encima de muchas cosas, porque claro, no se puede, si nos desbaramos en el detalle, pues a ver si con eso, no obstante, se entiende, ¿no? Más o menos que se entienda la esencia de lo que está pasando. Pero no, efectivamente, meterte en el sistema, pues es muy complicado y manipularlo y conducirlo de la manera que tú quieras, para que Sí, consiga el objetivo que tú claro. quieras. A ver, Para que se consiga el objetivo y para que no estropee otras cosas, porque claro, es un equilibrio muy exquisito el que existe efectivamente, ahí. efectivamente, pues Ajá. eso no es nada No fácil es en nada fácil. absoluto. Muy bien. Y bueno, yo espero que en el futuro esto funcione y que esperemos que la inteligencia artificial, si algo tiene de útil, sea para que comprenda este tipo de complejidades y nos pueda ayudar a diseñar estrategias para hacer lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, atacar lo que queremos atacar y no manipular o dañar el equilibrio del sistema inmunitario para otras cosas, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con enfermedades inmunitarias, con alergias también. O sea, curar las alergias, hay bastante gente alérgica y las alergias pueden ser un problema mortal. Y curar la alergia también sería algo interesante porque la alergia es una reacción frente a algo extraño que no tendría que haber. Las células T reguladoras podrían ser a lo mejor manipuladas, en fin, de alguna manera inducidas a frenar esa reactividad, no lo sé, en fin, me imagino que habrá investigaciones en el tema, pero ya digo que hay un campo tremendo de investigación, sobre todo en este caso ya tecnológica. Hay que conocer mejor el sistema inmunitario todavía, pero ya la tecnología, desarrollar tecnología, biotecnología para curar enfermedades es muy importante. Y ahí hay mucho campo y bueno, si alguno nos escucha, algún joven, en fin, interesado por la ciencia o puede interesar a alguien, a su hijo, en fin, interesarse por esas investigaciones, yo creo que primero la vida es divertida, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Otra cosa es lo fácil que tiene o no uno la carrera investigadora, pero desde luego a nivel intelectual es muy divertida y luego lo que uno puede conseguir para bien de la humanidad, pues pues nunca nadie lo sabe, ¿no? Esto es como, no sabemos qué baraja te ha tocado, qué cartas te tocan, pero si te pones en este negocio de la ciencia, pues algo puedes contribuir. Pues nada, a ver si alguien se anima y este programa, además de servir para que nosotros los que estamos en este otro lado entendamos un poquito de ese sistema inmunitario y además si alguno de los que nos escuchan, jovencito, decide dedicarse a esto y resuelve alguno de esos problemas, pues miel sobre hojuelas. Entonces ya sí que merece la pena lo que estamos haciendo. Pero sí, esperemos que así sea y nada, pues nada, espero que haya sido interesante, resultado interesante el programa. Desde luego nos hemos metido con cierta profundidad en la razón de este premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 25 y entendemos un poco mejor también nuestro sistema inmunitario con estas, en fin, explicaciones que más o menos bien he podido o intentado dar y que los oyentes sobre todo hayan disfrutado, aquellos que tienen amor por la ciencia, pues que les hayan podido pasar al menos un ratito agradable dentro del programa. Y ya está. Sí, es importante ser conscientes de las dificultades que tienen este tipo de investigaciones, de lo difícil que es comprender cómo funciona cualquier parte de un organismo complejo como el nuestro y que no valen
soluciones mágicas. Aprovecho para dar el mensaje de que, bueno, es necesario vacunarse. Sabemos mucho del sistema inmunitario. Ahora está la vacuna de la gripe, de la COVID otra vez, que está empezado. Y yo recomiendo a todo el mundo que vacunarse contra la gripe, porque la gripe es una enfermedad mortal para muchas personas y, desde luego, para las que no estén vacunadas. Hay miles de muertos al año por gripe, parece que no, pero en España hay miles de muertos y en el mundo bastantes, cientos de miles posiblemente, y la vacuna está ahí y la gente es que no se vacuna. Es decir, cuando uno va a un seminario y pregunta, ¿quién se ha vacunado de la gripe? Pues a lo mejor solamente se ha vacunado un 30% de la gente y la mayoría no se ha vacunado. Entonces, este tipo de tendencia hay que cambiarla porque cada vez sabemos más de vacunas, del sistema inmunitario, y yo creo que tenemos que tener esa confianza en la ciencia y confianza en la medicina, porque de verdad, de un siglo atrás para ahora, los avances han sido auténticamente impresionantes y han contribuido muchísimo a la salud pública y al bienestar de la humanidad, ¿no? Muy O sea bien, que, pues ahí queda el mensaje. Ahora ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge, por todas estas explicaciones. pues de nada, un placer como siempre y buena ciencia a todos los oyentes y a ti también. Y nos volveremos a encontrar en algún programa próximo de Ciencia Fresca. Por supuesto, ahí estaremos. Hemos hablado con Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar